Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a las ciencias médicas, químicas y biológicas. En esta ocasión, revisaremos las preguntas de biología que han sido publicadas en la pestaña de comunidad del canal. Por si aún no sabías, en la pestaña de comunidad del canal puedes encontrar preguntas de opción múltiple para que practiques, contéstalas y luego verifica tus resultados en estos videos. De lunes a viernes se publican nuevas preguntas y los días lunes el video con las respuestas correctas de las preguntas pasadas. Comenzamos. La primera pregunta dice, fase de la mitosis en donde los cromosomas se alinean a la placa ecuatorial y el uso acromático se ancla a sus centrómeros a través del cinetocoro. Inciso A, anafase. Inciso B, metafase 2. Inciso C, metafase 1. E inciso D, metafase. La respuesta correcta es inciso D, metafase. Recuerda que en la mitosis las fases no están acompañadas de un número, como en la meiosis. Tanto en meiosis como en mitosis, los cromosomas se alinean a la placa ecuatorial en la metafase. En esta pregunta, la dificultad se encuentra en recordar que en mitosis las fases no se enumeran. La siguiente pregunta dice, es una característica de la reproducción asexual. Inciso A, la tasa de fecundación es alta. Inciso B, necesita de al menos 2 progenitores. Inciso C, los descendientes son iguales al progenitor. E inciso D, requiere de células especializadas. La respuesta correcta es inciso C, los descendientes son iguales al progenitor. Recuerda que en la reproducción asexual únicamente se necesita un progenitor para producir a los descendientes y todos ellos tendrán la misma información genética que el progenitor que les dio origen. La siguiente pregunta dice, el producto de la unión de 2 células especializadas haploides en el proceso de fecundación da como resultado la formación de una célula diploide llamada, inciso A, mórula, inciso B, feto, inciso C, cigoto e inciso D, embrión. La respuesta correcta es inciso C, cigoto. Recuerda que en el proceso de fecundación, 2 células especializadas, es decir, un espermatozoide y un óvulo, se fusionan. Como ambos son haploides, es decir, que tienen un solo juego de cromosomas, que en el caso de la especie humana corresponden a 23 cromosomas, al fusionarse forman una célula diploide que se conoce como cigoto, que se dividirá infinidad de veces hasta formar un organismo completamente diferente a los progenitores. La siguiente pregunta dice, es la molécula que alimenta directamente al ciclo de Krebs. Inciso A, acetilcoenzima A. Inciso B, ácido pirúvico. Inciso C, glucosa. E inciso D, ácido cítrico. La respuesta correcta es inciso A, acetilcoenzima A. Recuerda que en la glucólisis se forman por cada glucosa 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvatos, que en un proceso aerobio se deben oxidar a acetilcoenzima A para poder entrar al ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Es muy importante que recuerdes que el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs, sino que debe convertirse primero en acetilcoenzima A para poder hacerlo. La siguiente pregunta dice, la hidrólisis del disacárido maltosa tiene como productos inciso A, glucosa más fructosa, inciso B, 2 polisacáridos, inciso D, 2 glucosas e inciso D, glucosa y galactosa. La respuesta correcta es inciso C, 2 glucosas. Recuerda que en el proceso de hidrólisis de un disacárido se rompe el enlace glucosídico que une a los monosacáridos que lo conforman. En el caso de la maltosa, que está compuesto por 2 glucosas unidas mediante un enlace glucosídico, su hidrólisis da como resultado a las 2 moléculas de glucosa separadas. La siguiente pregunta dice, es considerada la moneda energética del metabolismo. Inciso A, glucosa. Inciso B, NADH. Inciso C, adenosin difosfato. E inciso D, adenosin trifosfato. La respuesta correcta es inciso D, adenosin trifosfato. Recuerda que la moneda energética del metabolismo es el ATP,
cuyas siglas significan adenosintrifosfato. Además, recuerda que el ATP es un nucleótido formado por una base nitrogenada adenina, un azúcar pentosa ribosa y 3 fosfatos. La siguiente pregunta dice, ¿son versiones alternativas de un mismo gen, es decir, son genes que codifican para el mismo carácter, pero difieren en el rasgo? Inciso A, dominantes, inciso B, cromosomas sexuales, inciso C, alelos e inciso D, cromosomas homólogos. La respuesta correcta es inciso C, alelos. Recuerda que en un organismo diploide, cada par de cromosomas tienen los mismos genes en el mismo orden, la mitad de origen paterno y la otra mitad de origen materno. Cuando codifican para el mismo carácter, por ejemplo, color de ojos, pero difieren en el rasgo, por ejemplo, uno para ojos azules y otro para ojos negros, se dice que son alelos. La siguiente pregunta dice, son los productos de la glucólisis. Inciso A, glucosa y oxígeno. Inciso B, CO2 y agua. Inciso C, ATP, piruvatos y NADH. E inciso D, ADP, piruvatos y NAD+. La respuesta correcta es inciso C, ATP, piruvatos y NADH. Recuerda que la glucólisis es un proceso en el que una molécula de glucosa se rompe y como resultado de sus 10 reacciones se forman como productos finales 2 ATP, 2 NADH y 2 aguas y además 2 ácidos pirúvicos o piruvatos, mismos que pueden seguir un camino anaerobio o aerobio dependiendo de las condiciones y tipo de célula. La siguiente pregunta dice, si al observar al microscopio una célula nos encontramos con un corpúsculo de Barr, estamos ante una célula, inciso A, de un organismo fungi, inciso B, de un procarionte, inciso C, de un organismo hembra e inciso D, de un organismo macho. La respuesta correcta es inciso C, de un organismo hembra. Recuerda que los organismos hembra, en este caso humanas, se caracterizan por tener el par cromosómico sexual XX. Después del nacimiento, uno de estos cromosomas se inactiva y permanece compactado toda la vida. Al observar estas células al microscopio, encontramos a este cromosoma X inactivado como un punto cercano a la membrana nuclear que se conoce como corpúsculo o cuerpo de Barr. La siguiente pregunta dice, es una característica de la generación F1, inciso A, todos son heterocigotos, inciso B, sus descendientes son la generación P, inciso C, son descendientes de la generación F2 e inciso D, al menos uno de cada 4 expresa el rasgo recesivo. La respuesta correcta es inciso A, todos son heterocigotos. Según la primera ley de Mendel, cuando se cruza una generación parental, es decir, un organismo homocigoto recesivo con un organismo homocigoto dominante, todos sus descendientes serán heterocigotos. A esta descendencia se le conoce como generación filial 1 o generación F1, mismos que se cruzan en la segunda ley de Mendel. La siguiente pregunta dice, selecciona la razón fenotípica de una cruza de dihíbridos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Inciso A, 1:1. Inciso B, 963:1. Inciso C, 933:1. E inciso D, 3:1. La respuesta correcta es inciso C, 933:1. Esta es una cruza muy característica que se describe en la tercera ley de Mendel, en la que cada organismo de la cruza es heterocigoto para 2 caracteres. La descendencia resultante de esta cruza tiene una razón fenotípica de 933:1, que significa que 9 de cada 16 expresan ambos rasgos dominantes, 3 de cada 16 el primer rasgo dominante y el segundo recesivo, 3 de cada 16 el primer rasgo recesivo y el segundo dominante, y solamente 1 de cada 16 organismos expresará ambos rasgos recesivos.
La siguiente pregunta dice, cuando una pareja de borregos de lana blanca se cruzó, en su descendencia apareció un borrego negro de un total de 4. Si se sabe que el color blanco es dominante y el negro es recesivo, ¿cuál será el genotipo de los padres? Inciso A, B mayúscula, B minúscula por B mayúscula, B mayúscula. Inciso B, B mayúscula, B mayúscula por B minúscula, B minúscula. Inciso C, B mayúscula, B minúscula por B mayúscula, B minúscula. E inciso D, B mayúscula, B minúscula por B minúscula, B minúscula. La respuesta correcta es inciso C, B mayúscula, B minúscula por B mayúscula, B minúscula. Esta pregunta se contesta recordando la segunda ley de Mendel, en donde al cruzar un par de organismos heterocigotos, su descendencia tiene una razón fenotípica de 3:1, en donde 3 de cada 4 descendientes expresa el rasgo dominante y solo 1 de cada 4 descendientes expresa el rasgo recesivo. Como puedes notar, en la pregunta dice que apareció un borrego negro de un total de 4, o sea que los otros 3 borregos son blancos, y el color negro es el rasgo recesivo. Con esto podemos afirmar que los progenitores son ambos heterocigotos. La siguiente pregunta dice, fase de la fotosíntesis en donde se libera oxígeno gracias a la fotólisis del agua. Inciso A, fase S. Inciso B, fase luminosa. Inciso C, ciclo de Calvin. E inciso D, fase oscura. La respuesta correcta es inciso B, fase luminosa. Recuerda que en la fase luminosa de la fotosíntesis, el pigmento clorofila capta la energía luminosa y la convierte en energía química. Además, se lleva a cabo la reacción llamada fotólisis del agua, en donde se rompe una molécula de agua para producir oxígeno que es liberado al ambiente. La siguiente pregunta dice, corresponde a un producto secundario del proceso de fotosíntesis. Inciso A, lactosa. Inciso B, oxígeno. Inciso C, glucosa. E inciso D, almidón. La respuesta correcta es inciso D, almidón. Recuerda que el producto principal de la fotosíntesis es la glucosa, pero además, la planta a partir de estas glucosas puede sintetizar varios productos secundarios como el almidón, maltosa, sacarosa e incluso celulosa. La siguiente pregunta dice, es un ejemplo de lípido. Inciso A, celulosa. Inciso B, glucosa. Inciso C, enzima. E inciso D, colesterol. La respuesta correcta es inciso D, colesterol. Recuerda que el colesterol es un lípido esteroideo presente en las membranas biológicas de células animales y además el colesterol es precursor de hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. La siguiente pregunta dice, fase de la interfase en donde ocurre una síntesis activa de proteínas. Inciso A, profase. Inciso B, G0. Inciso C, S. Inciso D, G1. La respuesta correcta es inciso D, G1. Si bien la inmensa mayoría de las preguntas sobre este tema involucran a la fase S, que precisamente es S de síntesis, es importante tomar en cuenta que en la fase S sí ocurre síntesis, pero de ADN, en el proceso de duplicación o replicación. Como hablamos de síntesis de proteínas, las fases involucradas son las fases G1 y G2, en donde se sintetizan proteínas para duplicar organelos o para formar las enzimas necesarias para los procesos celulares posteriores. La siguiente pregunta dice, organelo membranoso que contiene en su interior numerosas enzimas digestivas y que es un ejemplo de la importancia de la compartimentalización del citoplasma. Inciso A, retículo endoplásmico. Inciso B, núcleo. Inciso C, lisosoma. Inciso D, aparato de Golgi. La respuesta correcta es inciso C, lisosoma. Recuerda que los lisosomas son vesículas que en su interior contienen numerosas enzimas digestivas que sirven para destruir moléculas extrañas que entran a la célula. Estas enzimas, gracias a que se encuentran compartimentalizadas en el citoplasma, es decir, encerradas en membranas, no afectan y destruyen a la propia célula.
La siguiente pregunta dice, corresponde al organismo que determina el sexo cromosómico de la especie humana. Inciso A, óvulo. Inciso B, hembra. Inciso C, macho. E inciso D, cromosoma 21. La respuesta correcta es inciso C, macho. Recuerda que el sexo cromosómico está determinado por los cromosomas sexuales, es decir, el par 23 en el caso de la especie humana. Un organismo hembra es XX y un organismo macho es XY. Este último, al ser el único que cuenta con un cromosoma Y, determina el sexo cromosómico de su descendencia. Debido a que la hembra únicamente puede heredar un cromosoma X, el sexo cromosómico del producto depende del cromosoma que herede el macho. En esta pregunta, la respuesta correcta es inciso B y queda de la siguiente manera. El síndrome de Down por trisomía 21 es un ejemplo de una mutación de tipo aneuploidía y significa que el organismo tiene 3 cromosomas 21. Este tipo de mutaciones son causadas por no disyunción en la división meiótica. Es importante que recuerdes que el síndrome de Down es una trisomía del cromosoma 21, una mutación de tipo aneuploidía, ya que las células cuentan con un número de cromosomas que no es múltiplo del número n de la especie. También recuerda que todas las aneuploidías son causadas por un proceso llamado no disyunción en la meiosis. La siguiente pregunta dice, corresponde al conjunto de técnicas para la manipulación de la molécula de ADN. Inciso A, genética poblacional. Inciso B, ADN recombinante. Inciso C, ingeniería genética. E inciso D, clonación. La respuesta correcta es inciso C, ingeniería genética. Recuerda que al conjunto de técnicas para la manipulación del ADN se conoce como ingeniería genética, y una de esas técnicas es la técnica del ADN recombinante. Recuerda que puedes apoyar al canal adquiriendo una membresía de canal o bien dejando un super gracias. Tu apoyo, por mínimo que sea, permite que el contenido publicado siga siendo gratuito para todos. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte, compártelo en redes sociales y mucho éxito.